Buenos días, ¿qué tal? Bueno, como sabemos que nos van a preguntar sobre la CADEM, queríamos partir señalando inmediatamente que no hay que sobrereaccionar, ni cuando se baja o como en este caso cuando subimos la encuesta. Evidentemente nosotros nos pone muy contentos y contentas la valoración que se ha tenido sobre la reforma de pensiones que busca aumentar de manera significativa e inmediata las pensiones y que además da libertad de elección. El presidente viajó a la Araucanía no para sacarse fotos, sino que para anunciar medidas concretas en el marco del Plan Buen Vivir sobre seguridad, sobre inversión pública, sobre presencia del Estado, sobre reparación a las víctimas y también, lo más importante, sobre diálogo político. Creemos que ese tipo de cosas evidentemente son bien recibidas y valoradas por la ciudadanía y también porque la unidad que hemos logrado alcanzar con la alianza de gobierno también está trayendo frutos. Esta semana es una semana importante, también muy intensa. Esta última semana ha sido de mucho trabajo, pero esta también lo va a ser el día de hoy nuestra ministra de la Mujer y Equidad de Género, que tuvo un importante encuentro en Buenos Aires sobre temas de cuidados en la región. Va a iniciar un trabajo sumamente importante en el marco de la creación de un sistema nacional de cuidado. Y esto tiene que ver con la entrega de credenciales para cuidadores y cuidadoras de nuestro país. Esto es un paso significativo en el reconocimiento de esta labor que por lo general no es remunerada, la gran mayoría de los casos no es remunerada y que se enmarca también en el estado de bienestar que queremos construir, donde uno de los pilares fundamentales es el sistema de seguridad social, que está siendo reconocido en la reforma previsional, pero que también requiere de estas credenciales y la creación de un sistema, de un registro de cuidadores y cuidadoras. Esto va a ser durante el día de hoy. Van a poder conocer obviamente más detalles de boca de la propia ministra y de nuestro presidente de la República. Hay temas también importantes esta semana, de hecho el mismo día de hoy, en materia de seguridad. Nuestra ministra del Interior va a sostener otro encuentro para avanzar hacia un compromiso transversal en materia de seguridad. Van a venir tanto representantes de la oposición como del oficialismo y probablemente esperamos avances en este diálogo. Nosotros tenemos una agenda que está teniendo resultados, pero que efectivamente siempre en el marco del diálogo requiere refuerzos para poder ser mucho más efectivos en el combate de la delincuencia y de las organizaciones criminales que siguen presentes en nuestro país. También tenemos otros elementos importantes esta semana en el marco de la seguridad. En San Bernardo, nuestro ministro de Prevención del Delito, el subsecretario Vergara, va a estar entregando 33 autos, ¿cierto?, de la comuna de San Bernardo en el plan Somos Barrio, subsecretario, gracias, se ríen por allá, 33 vehículos policiales en el marco de la campaña también de prevención. Ustedes saben que para enfrentar los problemas de seguridad tenemos que mejorar la persecución del delito, pero también la prevención, y en eso tenemos un plan que se ha estado desplegando a nivel nacional y que esta semana va a traer muchos beneficios para la comuna de San Bernardo. La ley de presupuesto también ha tenido importantes avances, nos pone muy contentos y contentas. De hecho, la semana pasada, nuestro ministro, liderado por el ministro de Hacienda, logró suscribir un protocolo de acuerdo para hacer avanzar la ley de presupuesto que tiene varios compromisos de avance adicionales a lo que se presentó originalmente. Y entre ellos, el tema de salud tiene un foco especial. Nosotros hemos logrado avanzar con el copago cero. Hoy día estamos muy centrados y centradas en el fortalecimiento de la atención primaria y en las mejoras de gestión para, obviamente, mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud y particularmente en la APS. Quiero simplemente destacar de este protocolo de entendimiento que logramos un aumento a 10.000 pesos el per cápita en las APS, la atención primaria de salud, pero destinando más de 3 billones con un incremento presupuestario importante en todo lo que es la APS, que no tiene que ver solo con el per cápita, sino que en muchos otros programas y que tiene un compromiso centrado en lo que es la gestión y la capacidad de respuesta. Bueno, y cómo quiero cerrar destacando el viaje del presidente. Hoy día, de hecho, ya tiene una pauta en Nestlé, que es súper importante porque está centrada en los temas de innovación, de cómo traer recursos para la innovación, el desarrollo, la generación de empleo, pensada en el siglo XXI. Y esto es una antesala a cómo se va a caracterizar el viaje de nuestro presidente de la República a la PEC. Ya él ha contado y adelantado un poco sobre las reuniones con distintos mandatarios, pero yo quisiera destacar algunos acompañamientos empresarios y empresarias
que se caracterizan por un desempeño y un desarrollo sumamente relevante en el ámbito de la innovación, como Juan Enrique Rasmus, como Alejandra Mustakis y Constanza Levicán. Son algunos de los empresarios y empresarias que van a acompañar al presidente, porque esta gira va a estar centrada, como les decía anteriormente, en la generación de innovación, de atraer inversión para la innovación. Ustedes saben que aumentamos de manera importante este año la inversión de más de 17.000 millones de dólares, que no se había visto hace décadas ese nivel de inversión, pero esa inversión también tiene que venir acompañada de la mano de la innovación, para mejorar nuestra productividad, para generar más y mejor empleo, requerimos de esta agenda. Así que esperamos, obviamente, que nuestro presidente tenga una gira muy exitosa en el marco de las reuniones bilaterales, pero sobre todo para traer proyectos de esas características. Preguntas. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Usted mencionaba los resultados de la encuesta CADEM y si bien es cierto el presidente obtuvo un aumento en 8 puntos la aprobación, llama la atención que en relación a la reforma de pensiones está bien dividida la percepción ciudadana, un 41% está a favor y un 43% en contra. ¿Qué les parece a ustedes esta percepción general, podríamos decir, en relación a la presentación de la reforma y cómo buscan también revertir esta percepción ciudadana en relación por ejemplo, al tema del ahorro individual y difundir en el fondo el contenido de la reforma de pensiones? Bueno, yo creo que es importante volver a señalar que sobre la encuesta no hay que sobrereaccionar, ni cuando los resultados son negativos ni cuando los resultados son positivos, ¿cierto? En el caso de la reforma previsional, lo que nosotros estamos haciendo es un despliegue de conversaciones, de informar, de comentar y de contar de qué se trata esta reforma previsional, justamente para que la ciudadanía se vaya haciendo cada vez una idea más clara y nítida frente a toda la campaña comunicacional que ha desplegado la AFP, en qué consiste esta reforma. Y esta reforma tiene el principal objetivo de aumentar inmediatamente las pensiones. Creamos efectivamente un derecho previsional adicional que se traduce en una nueva pensión a partir del 6% y que tiene una lógica y una razón de ser. La razón de ser es que se haga cargo, entre otras cosas, de las lagunas previsionales, de los cuidados que han realizado durante mucho tiempo las mujeres, durante décadas, y que lamentablemente han sido castigados en el marco de la capitalización individual de la AFP. Entonces, todo esto es parte de un proceso. Nosotros sabemos que todavía queda mucho que conversar, pero en la medida que pasa el tiempo, más vamos a poder ir aclarando algunas aprensiones, algunos miedos que se han venido instalando, lamentablemente, en el sentido común de la gente, porque nos vienen diciendo que el único modelo posible es la capitalización individual y la AFP. Pero lamentablemente, con los recursos, ¿cierto?, de las mismas cotizaciones individuales, hoy vemos despliegues comunicacionales y de campañas que se financian en el marco de un sistema privado, y que no están pensando en las pensiones, ni cómo mejorar las pensiones. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa lógica y eso es lo que le queremos transmitir a la gente. Mantener, ¿cierto?, la propiedad de sus fondos, darle un piso garantizado por parte del Estado de cargo de los impuestos generales, pero también tener un seguro social que reconozca trayectoria, que reconozca los cuidados, que se haga cargo de las lagunas previsionales y que nos permita, por sobre todas las cosas, aumentar la pensión. Y ese 6%, en la lógica de un seguro social, también contempla un registro personal. Cada persona va a poder siempre ver en qué se traduce ese 6%. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros queremos no solamente garantizar, sino que dar la tranquilidad que se va a cumplir en el marco de la transparencia y los compromisos que están contemplados en esta reforma previsional. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Respecto a esta reunión sobre seguridad con la oposición, ellos van a plantear y solicitarle al gobierno ponerle urgencia a la tramitación de la ley antiterrorista en el Congreso. Nosotros entendemos que el gobierno no tiene una buena evaluación respecto a los resultados de esa normativa. Quería preguntarle, ministra, ¿por qué el gobierno descarta a priori mejorar esta normativa en el Congreso? Y también, ¿cómo se entiende que el presidente reconozca que hubo actos terroristas en la Araucanía, pero no se utiliza esta legislación que fue creada para ello? Bueno, el gobierno tomó una decisión que ya fue comunicada y reafirmada por el presidente en varias oportunidades y por la misma ministra del Interior. Nosotros estamos buscando las herramientas más efectivas para poder combatir, para poder perseguir y combatir este tipo de delitos que se viven en el país y particularmente
en una zona que ha sido históricamente conflictiva, como es los delitos realizados por bandas que se organizan para cometer ilícitos que terminan perjudicando a las personas. En eso, la ley antiterrorista no ha tenido buenos resultados. Estamos aplicando la legislación general y de lo que hay que modernizar y actualizar para ser más eficientes y eficaces en la persecución de este tipo de organizaciones criminales es en el marco de la ley contra el crimen organizado. Y esa fue la decisión que tomó el gobierno y la está empujando ya hace bastante tiempo a través de un proyecto que se está discutiendo en el Senado de la República. ¿Ya? Como les decía, hay una retipificación de la asociación ilícita para que nos permita, a través de esa nueva definición, poder tener los elementos probatorios para llegar a encarcelar a los responsables de los crímenes que se cometen en nuestro país a través de organización ilícita. Entonces, yo creo que aquí hay que dejar de una vez por todas un poco de lado el debate sobre conceptual, para polemizar con el gobierno sobre concepto y centrarnos en las herramientas que son más eficaces y eficientes para los objetivos que la ciudadanía espera que alcancemos. Y esos objetivos son detener a los responsables de los delitos, que los juicios avancen y que finalmente se logre justicia con el establecimiento de condenas que sean efectivas. Eso es lo que espera la gente. Persecución, detención, juicio, ¿cierto? Y que hayan condenas. No simplemente fotos o discursos grandilocuentes que no llegan a nada. Y es el compromiso del gobierno y es la decisión que ha tomado el gobierno en su conjunto, avanzar en la aplicación de las leyes que existen más efectivas y de lo que haya que resolver en términos de modernización de legislación a través de la ley contra el crimen organizado que llega en el Senado y que puede ser obviamente perfectible, eso es parte del debate parlamentario, pero eso es el camino que ha tomado el gobierno como decisión política. ¿No hay una preocupación, ministra, de que esta decisión que toma el gobierno pueda enredar las tratativas para este compromiso por la seguridad con la oposición en particular que ha pedido poner esto enfrente? O sea, si hay alguno que quiere enredarlo, puede haber, pero nosotros esperamos que se actúe con el principio de buena fe, con el ánimo de colaborar, de avanzar y llegar a acuerdos y no poner trabas. Hola, ministra. Respecto al fiscal nacional, ¿han tenido una comunicación de la Corte Suprema a propósito de qué ocurre con la bajada de uno de los candidatos a fiscal nacional? El presidente va a presentar su propuesta hoy y además, si es que desde el Ejecutivo pueden descartar que se esté buscando sumar otro nombre a la quina que sea afín a sus pretensiones, como han deslizado, por ejemplo, desde la oposición. Bueno, el presidente ya se refirió a este tema el día de ayer. Nosotros esperamos que la decisión sobre el nombramiento del nuevo fiscal o la nueva fiscal suceda lo antes posible y esperamos que hoy día entonces en ese sentido sea un día clave para resolverlo. Pero efectivamente esto está en desarrollo y les comunicaremos cuando sea pertinente comunicar esa decisión. Pero respecto a lo que ha planteado la oposición de que el gobierno estaría haciendo un traje a la medida, buscando sumar un nuevo nombre a la quina a propósito de la bajada de uno de los candidatos, lo planteó, por ejemplo, el senador Moreira. Que no me puedo hacer cargo de las críticas de quienes decidieron hace mucho tiempo criticar al gobierno haga lo que haga. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Preguntarle respecto a este viaje que va a hacer el presidente Gabriel Boric a Tailandia en el marco del foro APEC. Se va a reunir con el presidente de China, Xi Jinping. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen como país en relación a estas importantes reuniones que se van a hacer en el marco de este foro? Y consultarle sobre el rol que van a tener nuestras autoridades de nuestro país en este foro en relación a las side letters, a propósito y previamente al depósito de este tratado del TPP-11. Bueno, tenemos expectativas muy positivas de este viaje del presidente. Como les decía, el presidente ha tenido agenda internacional, multilateral y bilateral centrada en varias cuestiones que tiene que ver con derechos humanos por un lado, enfrentar el cambio climático por otro, la agenda de género también en tercer lugar. Y en cuarto lugar, y uno de los temas que quizá ha sido abordado en todos los encuentros tiene que ver con la reactivación económica que requiere nuestro país y cómo a través de la inversión que se puede atraer a Chile se produce esa reactivación económica y en este caso en particular sobre la innovación.
Las experiencias internacionales de todos estos países van a ser fundamentales en cómo Chile puede empezar, ¿cierto?, a dar pasos decididos hacia una estrategia de desarrollo productivo propia, soberana, innovadora, del siglo XXI, que sea sostenible, ¿cierto?, y que nos permita generar empleo, tener crecimiento sostenible y generar buen empleo. Entonces, los temas de innovación van a ser los principales y por eso también las y los empresarios que viajan con el presidente, porque son experiencias nacionales positivas, que van a nutrir también el debate allá, pero también van a recoger la experiencia de los otros países, como China, ¿cierto?, y los otros países con los cuales se va a reunir el presidente de la República, más no solamente mandatarios, sino que empresarios y empresarias. Así que tenemos alta expectativa, Chile está siendo muy atractivo en materia de inversión, eso ya tiene una consecuencia evidente, ¿cierto? Esto ha tenido resultados, un aumento de la inversión importante, pero tenemos que seguir en esa senda y que la inversión tenga un desarrollo estratégico, y no sea solamente traer capitales, ¿cierto?, traer proyectos, obras, sino que estén pensados en una lógica de desarrollo sostenible, de inversión en materia de ciencia y tecnología, ¿cierto?, de innovación, de capacitación, de mejor empleo, etc. Así que en eso va a estar centradas las conversaciones y eso va a ser en la expectativa del gobierno, en la agenda del presidente. Ministra, sobre la agenda del presidente. Y en relación al tema de las side letters, se había dicho por parte de la canciller que esta iba a ser una instancia para poder sellar las firmas por parte de algunos países que todavía no estaban convencidos. Sí, eso ha sido un trabajo intenso que ha desarrollado la Cancillería, la misma canciller, el subsecretario, las conversaciones bilaterales, y todos estos encuentros sirven también para ir reforzando esa agenda. El presidente fue muy claro el día de ayer, no solamente los avances que se han tenido sobre las side letters, que son país a país, ¿cierto?, son bilaterales, sino que también en un entendimiento y un compromiso con todos los países miembros del TPP-11 de abrir una discusión sobre la actualización de los mecanismos de resolución de controversia para poder pensarlo en una lógica donde tanto estados como inversionistas se vean en una situación de mayor igualdad de condiciones y las denuncias o demandas internacionales que presentan las multinacionales, los distintos proyectos de inversión, no terminen siendo más beneficiadas que los estados que deben defender también sus propios intereses nacionales. Entonces, esas conversaciones efectivamente también se desarrollan en todo este tipo de encuentros cuando se logra conversar con los países que están involucrados en este tipo de tratados. Pero vamos a tener buenas noticias también, esperamos en el mes de noviembre, sobre el acuerdo de modernización económico con la Unión Europea, donde también ahí no solamente la idea es ya tener el resultado concreto de la firma, sino que un avance significativo en las solicitudes que ha hecho nuestro propio país, pensando en sus intereses nacionales. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días. ¿Nos podría contar más detalles acerca de su viaje a París, Luxemburgo? Tenemos entendido que es acerca de un tema que están trabajando consistentemente en el ministerio, que es la desinformación, el combate a las fake news. ¿Y nos puede dar más detalles acerca de este viaje? Bueno, efectivamente fui invitada en primer lugar por la OCDE a participar del Foro Global Mundial de Líderes, y una de las cosas principales que tienen en agenda la OCDE y de las preocupaciones que tienen en cómo fortalecemos y defendemos las democracias del mundo ante la amenaza de la desinformación. Esto no es un problema solamente que nosotros vemos en Chile, sino que se está problematizando en el mundo y ha llegado a este nivel, ¿cierto?, a hacer un debate liderado y propiciado por la OCDE, donde se invita a distintos países, distintos signos políticos a conversar sobre esto y a ver cómo también desde la OCDE pueden contribuir, asesorar y orientar una conversación entre países y dentro de países de cómo enfrentarlo. Y evidentemente nosotros creemos que es fundamental también, ¿ya? La desinformación ha ido adquiriendo más poder que la información. Y eso nos preocupa, por cierto, porque afecta a las personas, afecta la libertad de expresión, afecta el derecho a la información de las personas y, por lo tanto, queremos participar con la experiencia que hemos visto en Chile, ¿cierto?, recoger las otras experiencias y volver a nuestro país con un diálogo social que involucre al mundo público y privado para ver cómo vamos avanzando como sociedad, porque honestamente, hoy día nuestros más pequeños, ¿cierto?, no tienen alfabetización digital, están permanentemente viendo redes sociales y hay poca aún educación de cómo poder diferenciar lo que es una fake news de lo que no lo es, y eso va mellando nuestra convivencia democrática. Entonces, esto no tiene que ver necesariamente
con leyes o marcos regulatorios, sino que tiene que ver con el inicio de una conversación necesaria para la defensa de nuestras democracias y derechos tan fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información. Así que esperamos que sea una buena jornada y a la vuelta les podremos contar mucho más detalles de los resultados de este encuentro. Lo de París va a ser con UNESCO también en el marco de esta agenda. Se nos solicitó también una conversación en particular con el secretario general de Comunicaciones e Información y esperamos también tener otros encuentros bilaterales para recoger experiencia de países, de alcaldías, ¿cierto?, sobre este tema también en particular. Ya. Muchas gracias. Tengo comité político, así que los dejo ahora. Buenos días.